Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren maravillosamente bien hoy. Prepárense porque tenemos un tema que ha estado causando revuelo en las redes sociales y entre los seguidores de la escena de las celebridades turcas. Hoy vamos a sumergirnos en las últimas declaraciones de la talentosa Hande Erçel sobre su expareja y colega, Kerem Bürsin, y cómo estas palabras, aparentemente sencillas, han desatado una auténtica controversia. Si eres fan de estas estrellas, te gusta el drama detrás de cámaras o simplemente te encanta estar al día con lo que ocurre en el mundo del entretenimiento, este vídeo es para ti. Y antes de que nos adentremos en los detalles jugosos, no olviden darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Así nunca se perderán ninguno de nuestros análisis y primicias. Nos ayudan muchísimo a seguir trayéndoles contenido de calidad. Ahora sí, vamos al grano. Como muchos de ustedes saben, Hande Erçel y Kerem Bürsin fueron una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del espectáculo turco. Su química en pantalla en la serie Sen Kalkam fue tan palpable que traspasó la ficción, y los fans se enamoraron de su relación tanto dentro como fuera de la pantalla. Por años mantuvieron a sus seguidores cautivados con sus apariciones públicas, sus dulces interacciones y, por supuesto, sus proyectos profesionales. Sin embargo, como suele suceder en el mundo de las celebridades, las cosas no siempre duran para siempre, y su separación fue un tema de gran decepción para muchos de sus seguidores. Lo interesante de esta historia es que, a pesar de su ruptura, la relación entre Hande y Kerem ha seguido siendo un tema de conversación recurrente. Los fans, aferrados a la esperanza de una reconciliación o simplemente curiosos por saber cómo llevan sus vidas por separado, siempre están buscando cualquier indicio o declaración que pueda dar luz sobre su estado actual. Y recientemente Hande Erçel ha hecho unas declaraciones que, aunque parecieran inocentes en un principio, han logrado encender nuevamente la llama de la especulación y, sí, de la controversia. ¿De qué se trata exactamente? Pues bien, en una entrevista reciente, Hande fue cuestionada sobre su relación con Kerem Bürsin. Siendo honestos, es una pregunta casi obligatoria dada la popularidad de su antigua relación. La actriz, con su habitual elegancia y diplomacia, respondió de una manera que para algunos fue un intento de cerrar capítulos, mientras que para otros fue una confirmación velada de que aún existe algo entre ellos, o al menos un profundo respeto y cariño que no se ha disipado. Hande habló sobre Kerem mencionando que él siempre será una persona importante en su vida. Describió su relación pasada como un capítulo muy bonito y significativo de su historia. Hizo hincapié en que guardan un gran respeto mutuo y que, a pesar de no estar juntos como pareja, se desean lo mejor en sus respectivos caminos. Lo que se podría interpretar como palabras maduras y saludables después de una ruptura, es precisamente lo que ha generado el debate. Aquí es donde entra la controversia. Inmediatamente después de que estas declaraciones salieran a la luz, las redes sociales explotaron. Por un lado, los Kerem y Hande shippers más fervientes vieron en estas palabras una señal de que el amor aún podría estar ahí, esperando la oportunidad adecuada para resurgir. Interpretaron el siempre será una persona importante y el gran respeto mutuo como indicios de que los sentimientos profundos nunca desaparecieron por completo. Empezaron a circular teorías sobre posibles reconciliaciones, y los comentarios en plataformas como Twitter, Instagram y YouTube se llenaron de mensajes esperanzadores y de especulaciones sobre el futuro de su relación. Por otro lado, y esto es lo que realmente ha avivado el fuego de la controversia, un sector de la audiencia y de la prensa del corazón turca ha interpretado estas declaraciones de una manera mucho más crítica. Algunos argumentan que Hande está utilizando la figura de Kerem para mantenerse relevante en los titulares. Sugieren que al hablar de él de una manera tan positiva y aludiendo a su importancia, está, de forma sutil, atrayendo atención hacia sí misma. Hay quienes incluso han llegado a decir que estas palabras son un intento de jugar con los sentimientos de los fans o de mantener viva una historia que ya debería haber concluido. Otro ángulo de la controversia gira en torno a la supuesta amistad que mantienen. En el mundo de las celebridades, es difícil separar la línea entre una amistad genuina post-ruptura y el deseo de mantener una conexión que podría ser explotada mediáticamente. Algunos medios de comunicación y comentaristas han señalado que la insistencia de Hande en enfatizar el respeto y la importancia de Kerem podría ser una estrategia para evitar preguntas más incómodas sobre posibles nuevas relaciones o para mantener una imagen pública de madurez y cordialidad. Lo verdaderamente interesante es la reacción de los propios fans. Si bien muchos anhelan la reconciliación, otros se sienten frustrados por esta constante evocación de su pasado juntos.
Hay quienes consideran que tras una ruptura, lo más saludable es seguir adelante y dejar atrás las menciones constantes de la expareja, sobre todo si uno está en busca de una nueva etapa personal y profesional. Argumentan que estas declaraciones, aunque bien intencionadas, perpetúan la idea de que su vida está intrínsecamente ligada a Kerem, lo cual podría ser limitante para ambos. Además, no podemos olvidar el contexto. Hande Erçel ha tenido un año increíblemente exitoso a nivel profesional. Ha participado en proyectos internacionales, ha sido portada de revistas importantes y ha solidificado su estatus como una de las actrices más prominentes de Turquía. Kerem Bürsin, por su parte, también ha estado activo con nuevos proyectos. En este escenario, la pregunta es si Hande realmente necesita o quiere usar la mención de Kerem para generar interés, o si simplemente está respondiendo de manera honesta a una pregunta que se le presenta de forma recurrente. Aquí es donde entra la subjetividad y la interpretación. Lo que para unos es una muestra de afecto y respeto genuino, para otros es una táctica de relaciones públicas. Y ahí es donde surge la controversia. Los fans se dividen entre los que defienden a Hande aplaudiendo su madurez y su honestidad, y aquellos que la critican, viéndola como una figura que se aferra al pasado o que busca notoriedad. Además, la forma en que la prensa del corazón turca maneja estas declaraciones es crucial. A menudo los titulares se magnifican, y los pequeños detalles de una entrevista se convierten en el foco principal, creando narrativas que pueden distanciarse de la intención original. En este caso, el título Hande Erçel habla de Kerem Bürsin y la controversia estalla, resume perfectamente la dinámica. No fue lo que dijo exactamente, sino cómo se interpretó y se amplificó lo que generó el revuelo. Es importante recordar que las celebridades viven bajo un escrutinio constante. Cada palabra, cada gesto, cada publicación en redes sociales es analizada y diseccionada por millones de personas. Cuando se trata de relaciones pasadas de figuras tan icónicas como Hande Erçel y Kerem Bürsin, la expectación es aún mayor. Sus seguidores, que han invertido tiempo y emociones en su relación ficticia y real, tienen un fuerte deseo de saber qué está pasando. Entonces, ¿qué podemos aprender de todo esto? Primero, que el poder de las redes sociales y de los medios de comunicación en la formación de opiniones es inmenso. Una declaración, por sencilla que sea, puede desatar una tormenta si cae en el terreno fértil de la especulación y el debate. Segundo, que la interpretación de las intenciones de una persona, especialmente de una figura pública, es inherentemente subjetiva. Lo que uno ve como honestidad, otro lo ve como estrategia. Y tercero, que las relaciones pasadas de las celebridades siguen siendo un tema de gran interés, alimentando un ciclo continuo de noticias y análisis. En el caso de Hande, sus palabras sobre Kerem pueden haber sido un simple intento de cerrar un capítulo con elegancia, reconociendo la importancia de una persona en su vida sin generar falsas esperanzas de reconciliación. Sin embargo, la naturaleza de la fama y la intensa conexión que sus fans sienten con ella y Kerem han convertido esta declaración en mucho más que eso, una excusa para debatir, especular y, en última instancia, para mantener viva la llama de su historia compartida, para bien o para mal. El hecho de que se haya generado una controversia a raíz de estas declaraciones nos lleva a reflexionar sobre cómo percibimos a las figuras públicas y las expectativas que depositamos en ellas. ¿Esperamos que olviden y sigan adelante sin mirar atrás? ¿O valoramos la honestidad sobre la importancia de alguien en su pasado, incluso si eso alimenta la especulación? Es un equilibrio delicado. Personalmente creo que Hande respondió de una manera bastante diplomática. Reconocer la importancia de alguien en tu vida pasada es un signo de madurez. Sin embargo, en el mundo de las redes sociales, la sutileza a menudo se pierde en la amplificación y en la búsqueda de un titular llamativo. La controversia surge cuando la interpretación se aleja de la aparente intención y se enfoca en posibles motivaciones ocultas o estrategias mediáticas. Para los fans de Hande y Kerem, esto significa que la especulación sobre su relación probablemente continuará. Cada nueva declaración, cada aparición pública, será analizada al microscopio en busca de indicios. Y es precisamente esta constante tensión y curiosidad lo que mantiene a estas figuras en el ojo público. Hemos visto cómo unas pocas palabras sobre un ex han logrado reavivar el debate y dividir a la audiencia. Es un claro ejemplo de cómo la vida de las celebridades y las narrativas que se construyen a su alrededor pueden ser tan complejas y fascinantes como las propias historias que nos cuentan en pantalla. En resumen, lo que Hande Erçel dijo sobre Kerem Bürsin fue una expresión de respeto mutuo y el reconocimiento de un capítulo importante en su vida.
Sin embargo, la interpretación de estas palabras ha llevado a una explosión de debate y controversia. Algunos lo ven como una muestra de madurez y afecto duradero, mientras que otros lo interpretan como una estrategia mediática o un apego al pasado. Las redes sociales se han convertido en el campo de batalla de estas interpretaciones, y la prensa del corazón ha amplificado la división. Al final, la línea entre lo que se dice y cómo se percibe es muy delgada en el mundo de las celebridades, y estas declaraciones de Anne Derzel son una prueba más de ello. Espero que este análisis les haya parecido interesante y les haya dado una perspectiva más profunda sobre esta noticia. Como siempre, me encantaría saber su opinión. ¿Creen que Anne está siendo honesta y madura, o que hay algo más detrás de sus palabras? ¿Les gustaría que dejaran de hablar de su relación pasada? Dejen sus comentarios abajo, los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos a quienes les pueda interesar y, lo más importante, suscribirse a nuestro canal y activar la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, análisis y sorpresas. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Hasta la próxima.